Muy bien, el tema de esta semana, jóvenes, se llama autoidentidad, el yo, ¿no? El yo, el self, para los estudios del, del psicoanálisis se llama el ego, ¿no? Eh, Le han puesto tantos nombres y los han estudiado desde diferentes ámbitos, desde la personalidad, desde el autoconcepto y todo eso, que de alguna otra forma vamos a tratar de interpretar desde todos esos puntos de vista, para poder entender quién eres tú en verdad, o cómo debes hacer ese ejercicio. Mm. Muy bien, primero vamos a empezar con qué es la identidad. La identidad son las características que posee un individuo. Son las características que posee un individuo, mediante las cuales es conocido, sin desconocer los aspectos biológicos que la conforman. Buena parte de la identidad personal la formamos a partir de las interacciones sociales que comienzan con la familia, en la escuela, en la gente que conoces a lo largo de tu vida. La identidad es así construida, va a influir de manera de cómo actuamos en el mundo. Entonces, si nosotros decimos la autoidentidad, auto significa a mí, hacia mí mismo. Entonces, si nosotros le aumentamos autoidentidad a este concepto, serán pues las características que yo veo de mí, mediante las cuales yo me conozco, sin desconocer los aspectos que me conforman. Buena parte de esa identidad personal se forma a partir de lo que la gente piensa de mí o de lo que yo creo que he construido para ellos, de esa identidad personal. Y eso se produce a partir de los criterios de interacción social que comienzan en mis entornos más directos, que son la familia, que son la escuela, que son mi barrio, que son los lugares donde yo estoy interactuando con otras personas. Entonces, esa autoidentidad la construyo y va a influir de manera muy clara de la manera de cómo actuamos en el mundo. Entonces, la identidad es esas características que tú posees mediante las cuales tú vas a ir conscientemente conociendo también a partir de algunos criterios. ¿Qué cosa es el yo? El yo o ego, les decía, ¿no? Ego para Freud, self para las teorías del, se me fue el nombrecito, eh, utilizan para Jung el ego. Estas palabritas son utilizadas desde varios criterios, ¿no? Desde varios criterios, ¿no? En el caso de, de, de de Freud, por ejemplo, se estudiaba el criterio del ego a partir de otros dos elementos y cómo se interrelacionaban entre estos dos elementos. Eso lo hemos estudiado al inicio del curso, cuando nosotros empezábamos a hablar un poco sobre las escuelas, ¿no? Y ahí es donde se han definido algunos conceptos. Nosotros obviamente no vamos a estudiar cada uno de ellos, porque el yo se puede estudiar desde el ámbito de la personalidad, el ámbito de la motivación, el ámbito del individuo en sí, ¿no? Nosotros vamos a tratar de entrar al concepto en general. ¿Y cómo se define el yo? Es una unidad dinámica. ¿Por qué decimos que es dinámica? Porque está en constante movimiento. Constituye el individuo consciente de su propia identidad, de su relación con el medio. Insistimos entonces, es cómo yo me defino y cómo esto se relaciona con las personas o con los lugares, con las situaciones con las cuales yo comparto esa relación. Denominado también sí mismo o autoidentidad, es quien regula y centra todas las características e información de la personalidad. Entonces, todos los aspectos de la personalidad se van a mostrar en el yo, en el ego, en el self.
Gracias al yo, el individuo se experimenta a sí mismo como una unidad e integridad entre lo que yo pienso de mí, entre las capacidades que yo tengo, entre los sentimientos que yo experimento y entre las conductas que yo estoy, con las cuales yo estoy actuando en torno a mí y en torno a la sociedad. El yo también proporciona autonomía e iniciativa. Y creo que acá es donde nosotros tenemos que centrar nuestra definición. El yo proporciona autonomía e iniciativa. Iniciativa para emprender cualquier cosa a partir de algunos elementos que podrían ser la motivación, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los elementos de la autoidentidad. Dentro de los elementos de la autoidentidad vamos a reconocer tres. El primero, jóvenes, se llama autoconcepto. ¿Qué cosa es el autoconcepto? El autoconcepto es el conjunto de conocimientos que las personas tienen sobre sus características, ¿sí? Esto es importante. Este autoconcepto podría darse a partir de la idea o imagen que el individuo tiene de sí mismo, lo que sabe de sí mismo. Es esa respuesta que es la respuesta que tú descubres a partir de la pregunta de quién soy yo. Ese autoconcepto es ese sentido que plantea este señor Mojadam en el año 98. Ahora, estos señores, Learin y Tandier, distinguen 5 tipos de definiciones del autoconcepto. Vamos a verlo a partir de varias perspectivas. Primero, como una persona en general, entonces el autoconcepto me define que soy una persona. A partir de como personalidad, a partir de, hemos dicho que es el centro de la personalidad, es en el que se centra todas las características o los atributos de la personalidad, podemos entonces definirlo a partir de 3 conceptos, ¿sí? Todas las partes de la personalidad de un individuo. Entonces, es todas esas partes de este rompecabezas que integra al individuo en su personalidad. El segundo concepto es la colección de habilidades, temperamentos, metas, valores y preferencias que distinguen a una persona de la otra. Entonces, también nos ayuda a distinguirnos a partir de lo que soy yo en relación con otras personas. Luego, la personalidad de un individuo o la totalidad de los aspectos de una persona que lo hacen psicológicamente única. Esto entonces es lo que define el autoconcepto. Tú eres como una huella dactilar. Tú eres único. Tú eres una sola persona que tiene ciertas características y que están mezcladas en grado de intensidad, en grado de muchas características y muchos atributos que van a definirte como un ser. Claro que sí, nosotros vamos a agarrar por acá, por ejemplo, la autoestima, vamos a agarrar el autoconcepto, vamos a agarrar algunos elementos, vamos a agarrar para autodefinirnos. Eso significa el autoconcepto. Eso es a partir de cómo lo ve la personalidad. Como experiencia subjetiva de cómo yo me incito, me motivo a ser una mejor persona, es un proceso psicológico responsable de tener conciencia, de saber quién eres, de cómo te vas conociendo, ¿no? Entonces tú dices, esto hoy día he hecho bien, esto hoy día he hecho mal, ¿no? Muchos de nosotros no hacemos ese ejercicio al final del día, ni tampoco lo preparamos para el día siguiente, ¿no? Sería bueno hacer esos ejercicios en las noches, ¿no? Definirse, ¿no? Decir, a ver, hoy día, ¿qué he hecho bien? ¿En qué he avanzado? En mis retos personales, en mis objetivos a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo. ¿Qué cosa he hecho hoy día que me ha hecho sentir bien? ¿En qué aspectos me he sentido bien? ¿En qué he mejorado? Eso es tener un poco la autoconciencia, ¿no? Una vez que tú tienes esta autoconciencia, también defines un conocimiento de cómo eres tú.
ah, pucha, esto he hecho mal, ¿no? Esto he hecho mal, esto he podido hacerlo mejor, mañana voy a emprender un nuevo reto, mañana voy a dejar de hacer esto, mañana me voy a levantar temprano. Entonces, esas son experiencias subjetivas que te van a empezar a motivar, y eso es muy importante. Como creencia sobre uno mismo, ¿no? Te percibes de una forma cuando te miras al espejo, cuando estás peinándote, no te gusta tu peinado, nunca te va a gustar tu peinado, ¿no? Muy pocas veces vas a definir el autoconcepto a partir de tu presencia, de tu aspecto personal, de qué es lo que piensas respecto a lo que estás viendo, cuáles son tus sentimientos, ¿no? Hay muchas personas que hace años han dejado de verse al espejo, o en algunas etapas de su vida, pues van a olvidar para siempre esta, ¿no? Y por último, como agente ejecutor, el emprendimiento referido a la regulación y al control que ejerce la persona sobre lo que piensa, sobre lo que siente y sobre cómo son sus comportamientos, ¿no? Entonces, esa persona va a definir, va a decir, bueno, a partir de mañana no hago esto, a partir de mañana este error, he gritado, he insultado, no me he bañado, no he hecho esto bien, voy a tratar de mejorarlo, voy a tratar de cambiarlo, ¿no? Entonces, es ese agente ejecutor que va a regular esas situaciones, tanto positivas como negativas, ¿no? Ese es el primer concepto que nosotros tenemos que definir de los tres elementos de la autoidentidad. El primer elemento de la autoidentidad, entonces, es el concepto, el autoconcepto. Acá tenemos otra definición del autoconcepto. Dice que es el conjunto de conocimientos que las personas tienen sobre sus características. El sentido de sí mismo parece desarrollarse alrededor de los 2 años. Entonces, empiezas a definirte, a entender quién eres recién a partir de los 2 años. El sentido de continuidad y la ubicación de sí mismo en el cuerpo parecen ser universales en todas las culturas. Entonces, tu proceso de autoconcepto viene no en la adolescencia se marca o es más marcada. ¿Por qué? Por una situación en la cual estás viviendo algunos conflictos y algunos cambios. Y estos cambios ya son más conscientes de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás diciendo. Entonces, como te decía de antes, el autoconcepto va a tener dos atributos. El primer atributo es el autoconcepto colectivo. Es el autoconcepto colectivo. Entonces, ahí nosotros vamos a decir que el autoconcepto derivado de la pertenencia o categorías de grupos sociales se denomina autoconcepto colectivo, ¿sí? Cuando uno se percibe como similar o igual a otros miembros de un grupo o diferente a las personas de otros grupos, o sea, tú te sientes un par más, un elemento más de un grupo con el cual te identificas y te muestras diferente cuando te comparas con otros grupos, con estos exogrupos, con los grupos que están fuera de ti. Entonces, se hace saliente la identidad del autoconcepto social. Por ejemplo, decir, ¿no? Que yo soy de, no sé, vamos a tratar de no entrar en conflictos, pero por ejemplo, si yo digo yo soy de la Alianza Lima y tú eres de Universitario, entonces estoy tomando ese atributo de concepto colectivo, ¿no? ¿No es cierto? Yo soy católico, devoto cristiano y tú eres musulmán. Entonces, estás montando un atributo de autoconcepto colectivo. El otro es el autoconcepto personal. Los atributos idiosincráticos, o sea, de idiosincrasia es la forma del pensamiento, los atributos idiosincráticos o específicos de una biografía individual caracterizan a este concepto, al autoconcepto personal. Este autoconcepto personal nos da, por ejemplo, atributos únicos y se hace salientes, ¿no? Se hace salientes. Muchas veces esto se da a manera de sentirse bien, ¿no? De alimentar un poco el ego, ¿no? Eh, por ejemplo, presentarse en el caso de, digamos, no sé, yo soy Justin Bieber, ¿no? Y soy un cantante profesional, soy un bailarín internacional y he estado pues con Selena
y he estado con Selena, ¿no? Entonces, mira cómo esta persona se autodefine como una persona de, de unas características agradables para sus entornos sociales y también se interrelaciona con la ayuda de otras personas para autodefinirse mejor, ¿no? Esto es importante, ¿no? En el caso de los profesores, yo diría, ¿no? Yo soy profesor de esta academia y esta academia es la mejor de las academias de todo el Cusco. Estoy autodefiniéndome que soy un profesor de esta academia y estoy ayudándome de otro elemento para definir ese autoconcepto. Ese autoconcepto se llama el autoconcepto personal. Dentro de los elementos de la autoidentidad, hemos hablado ya del autoconcepto y ahora vamos a hablar de la autoestima. El autoestima es un concepto un poco más largo, es un poco más largo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que hablar bastante de esto, de este tema, porque este tema está referido a muchas cosas que te están pasando hoy por hoy. La autoestima se define a partir de esta imagen que seguro lo han visto de manera repetitiva en muchos aspectos, ¿no? El gatito que se ve al espejo y se define como un gran felino, el rey de los felinos, el león. Es importante que esta situación la entiendas bien, porque muchas veces se distorsiona, se distorsiona. Entonces, ¿qué es la autoestima? ¿No? La autoestima, vamos a definirla acá, la autoestima es la actitud de la persona respecto a ella misma, constituyendo el componente evaluativo del autoconcepto, o sea, una valoración global que una persona realiza sobre él, ¿no? Yo les apuesto que muchos de ustedes se han visto en el espejo, pero no se han visto de manera total, íntegra. Un ejercicio de psicología es, por ejemplo, el hecho de mirarse al espejo totalmente desnudo, ¿no? Desprovisto de todas las alhajas que tienes, desprovisto de todas las cosas que podrían, de hecho, mejoran tu visión o tu perspectiva o tu percepción de lo que tú eres, ¿no? Cuando tú te ves de manera desnuda frente a un espejo y empiezas a definir quién eres, entonces ahí es donde generas una mejor autoestima. La autoestima entonces es esa actitud de la persona respecto de ella misma. Ahora, el autoestima personal son esos sentimientos de respeto y de valor que una persona siente sobre ella, ¿no? Escucha bien eso, la autoestima personal son los sentimientos de respeto y de valor que una persona siente por ella. Esos son los que van a definir tu autoestima. Y la autoestima social o colectiva se refiere a la actitud del individuo sobre las categorías y los grupos sociales a los cuales pertenece, ¿no? Digamos, tú eres parte de una pastoral, por ejemplo, o eres parte de un equipo de fútbol, o eres parte de un grupo musical. Entonces, ¿cómo te relacionas con ellos? ¿Qué trabajos haces con ellos? ¿Cómo ayudas a que ese grupo tenga una mejor autoestima? Porque puede tener una autoestima personal, pero también esta autoestima puede generarse a partir de grupos sociales, de esas actitudes en las cuales, de las cuales tú te desempeñas en esos grupos sociales, ¿no? Entonces, la autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno mismo, y con esa autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de todas las cualidades y también de los defectos que tengas. Aceptar esos defectos también es muy importante para la autoestima. Aceptar esos defectos es muy importante para la autoestima, ¿sí? Entonces, vamos a redefinir la autoestima. La autoestima es esa valoración, es esa percepción, es ese juicio positivo o negativo que tienes que tiene una persona de uno mismo. Recuerda eso. Ahora, en función de la evaluación de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus experiencias, es lo que tú defines como autoestima, ¿sí?
en el caso de la psicología, es estudiado por muchos expertos, ¿no? Es estudiado también por motivadores, es estudiado también por estas personas que trabajan en oratoria, de los cuales tengo mis respetos, pero también mis limitaciones respecto a este concepto. Más adelante les explicaré por qué. La autoestima entonces está relacionada con la autoimagen. Recuerda eso. Ese concepto que tienes de ti mismo, ¿sí? A ver, en ese sentido, entonces, la autoestima puede aumentar o puede disminuir, ¿no es cierto? A partir de las situaciones emocionales que estás experimentando, también de las relaciones interfamiliares, de las relaciones sociales, y si es que, digamos, estás trabajando, de tus relaciones laborales, ¿sí? Entonces, es importante también tener mucho cuidado en qué momento te haces esa calificación de ti mismo, ¿no? Porque muchas veces estas autocríticas eh, son realizadas en un mal momento, ¿no? Y eso hace de que estas situaciones sean positivas o puedan ser negativas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿hay tipos de autoestima? Claro que sí. Hay dos tipos centrados de autoestima. El primero se llama la alta autoestima. ¿Qué cosa es la alta autoestima? Es las personas con una alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades. De este modo pueden tomar decisiones, asumir riesgos, enfrentarse a tareas con alta expectativa de éxito. Esto se debe a que se ven a sí mismas de un modo positivo. Entonces, esa alta autoestima es la que tú tienes que ir generando con el día a día, con el hecho de cumplir objetivos, de cumplir retos, de vencer trabas, de vencer obstáculos, de caerse y de pararse y de seguir caminando, ¿no? Estas personas que se caen y tienen una alta autoestima, pues se vuelven a parar y siguen caminando. Pero ese es un ejercicio como entrenar, es un entrenamiento del día a día, de estar hablando, de estar diciendo las cosas y las mejoras que vayas encontrando, descubriendo con el día a día. Pero eso no lo logras sentado, no lo logras sentado en el sentido figurado, no logras sentado este trabajo, ¿no? En el caso de ti como estudiante, sí, lo puedes lograr sentado porque estás todo el día sentado estudiando. Y entonces, sentado lo digo en sentido figurado, en el sentido de que no lo logras de manera pasiva, ¿no? Tienes que ser totalmente activo, tienes que experimentar y tienes que empezar a retarte tú mismo. El otro elemento es el antónimo de la alta autoestima, que es la baja autoestima. Acá las personas con baja autoestima se pueden sentir inseguras, insatisfechas y sensibles a las críticas, ¿no? No le puedes decir que eres un inútil al estudiante, no le puedes decir que eres un idiota, no entiendes, no se puede, no le puedes decir nada de esto porque en ese aspecto, si tienes una baja autoestima, pues te vas a caer, te vas a desmoronar tremendamente, ¿no? Otras características de las personas con baja autoestima pueden ser la dificultad para mostrarse asertivas, ¿no? Si tú has visto el video, ahí hay dos tipos de personas que son una asertiva y la otra de baja autoestima, ¿no? El padre, que es totalmente seguro de quién es, de lo que es, de lo que quiere, y el hijo, en este caso, que tiene muy baja autoestima, ¿no? Y que nunca va a echarle la culpa a él como persona, ¿no? Sino va a echar siempre la culpa al resto, ¿no? Si yo no ingreso, por ejemplo, no he ingresado por culpa de la academia, no he ingresado por culpa de mis padres que no me han puesto en una buena academia, no he ingresado por culpa de esa universidad que ha planteado mal sus preguntas, no he ingresado por culpa del Internet, porque el Internet estaba a cada rato colgándose, ¿no? Le echas la culpa a todos, pero nunca le echas la culpa a ti mismo. Entonces, eso sí, eso verifica que tu autoestima está un poco baja, ¿no? Es decir, reclamar derechos de una manera inadecuada sería el concepto para la baja autoestima. Dentro de la autoestima, tenemos que hablar también de, de cómo se presenta esta autoestima, ¿no? ¿Cómo se presenta esta autoestima? Entonces, acá vamos a hablar de las características de la autoestima, ¿no?
Según Palacios, que es un psicólogo renombrado, la autoestima tiene estas características. La subjetividad. La subjetividad, después está las metas que uno se propone y la importancia selecta de los contenidos. Es decir, la importancia que le damos a un contenido y otro, esa jerarquía, esa prioridad que le debemos dar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a los retos, de acuerdo a las metas que tú te vayas a proponer. La subjetividad y las metas propuestas van cambiando con la edad. De hecho, ¿no es cierto? Muchas veces cuando eres niño no te importa cómo te vistan, tú te dejas vestir nomás, no importa cómo te vistas. Muy pocas personas o muy pocos niños agarran y se van a su propio ropero y se ponen la ropa que quieren. Muchas veces la mamá es la que hace ese trabajo, ¿no? Un buen ejercicio sería que ellos lo hagan, ¿no? La primera vez, obviamente, las mezclas y los cambios no van a ser agradables para nadie, pero él va a empezar a generar ese autoconcepto que es importante. Los contenidos son en principio un todo global y luego se van diferenciando a raíz de estas características, ¿no? ¿Por qué? Porque existe mucha subjetividad de lo que tú conoces. Poco a poco vas aceptando quién eres. Y las metas muchas veces llegan, no van a llegar de un día para otro. Las metas son un poquito más largas, más dilatadas, ¿no? Eh, y estas características se van adquiriendo con conductas obviamente positivas, ¿no? Si es que obviamente tú quieres, quieres un objetivo claro, si tu objetivo está bien marcado, si lo que tú deseas no solamente es algo ilusorio, no es algo que es parte de tu imaginación, y si aún así es parte de tu imaginación, entonces, ¿qué paso estás dando para construir cada día eso que lo tienes que volver en realidad, ¿no? Entonces, es bonito soñar, es impresionante, es bueno soñar, es bueno alucinar todo lo que tú quieras, pero a partir de eso que tú estás imaginando, el día a día tiene que ir construyendo esas cosas. Y muchas veces esos cambios son subjetivos, de acuerdo a tus, como bien antes veíamos, de acuerdo a tus emociones, a lo que estás pasando en el momento, en las circunstancias, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son las dimensiones? Se llaman dimensiones o facetas. Estos contenidos son múltiples porque tienen que ver con estos tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto físico, tus destrezas y habilidades corporales, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy consciente que mi trabajo va a ser de guía de turismo, entonces tengo que tener ciertas predisposiciones físicas, ciertas destrezas y ciertas habilidades corporales que me van a ayudar a que yo me desempeñe bien como un guía de turismo, ¿no? Al igual que como un ingeniero, al igual que como un biólogo, al igual que como un deportista, ¿no? Estos aspectos son cualidades que pueden mejorar o potencializar ese esfuerzo, esa dimensión de autoestima que te va a ayudar a ser mejor, ¿no? Eh, los que son deportistas, yo los retaría a que un día vayan, jueguen su partidito de fútbol, eh, se desestresen ahí y luego vayan directo a la ducha, se duchen, se preparen para estudiar y se pongan a estudiar, ¿no? Está mal conceptuado eso de que después del deporte yo eh, puedo estudiar. Eso está mal conceptuado, ya que no se hace, ¿no? Tú después del deporte lo primero que haces vas a tu casa y te duermes, ¿no? No debería ser, ¿no? Eso es un consciente social que nos han impuesto y que lo hemos visto seguro en otras personas. La valorización que los adultos y los compañeros hagan de ti, ¿no? Es importante que algunos digan, oye, ese compañero es bueno, ¿no? Ese es participativo, esa persona siempre responde con las respuestas correctas, ¿no? Esa valorización es importante porque hemos dicho que el autoconcepto, la autoidentidad tiene que ver con cómo me veo y cómo me ven las personas, que no debe ser tampoco muy marcado, ¿no? Y la valorización de su conocimiento, el conocimiento que tú tengas respecto a las cosas que estás haciendo.
Eso se llaman las facetas o las dimensiones que tiene, que tiene la autoestima. Ahora, respecto a eso, nosotros podemos decir que la autoestima tiene que ver bastante con algunas etapas del desarrollo humano, especialmente con la adolescencia, ¿no? Durante la adolescencia es habitual que los jóvenes presenten problemas de autoestima fuertemente, ¿no? Es un periodo en el cual tú estás creciendo, está habiendo cambios, está habiendo un desarrollo personal que mal utilizado, mal direccionado, mal dirigido, pues puede deteriorar bastante tu autoestima, ¿sí? No se trata únicamente del valor que le das a la apariencia física, definitivamente no, ¿no? Seguro que ya hayas escuchado o alguien ya te ha dicho que eh, esta carita de joven es pues encantadora, pero tarde o temprano se va a arrugar. En cambio, este cerebrito toda la vida va a poder ser joven en un sentido en el cual tú lo estés alimentando día a día. Las expectativas de los demás, las comparaciones que te haces y los referentes personales pueden ejercer esa fuerte presión de generar inseguridad, ¿no? Muchas veces esa presión sale de las cosas que tu papá está todos los días machacando, tu mamá o no sé, la persona que está a tu lado, hay veces hasta tu hermano fastidioso que te está diciendo estudia, o cuándo vas a ingresar, ya estoy cansado de estar viéndote acá, no estás subiendo nada, no estás y esas cosas generan inseguridades en el adolescente, ¿no? Eh, de otro sentido, saliéndose de lo académico, entonces podemos hablar también de situaciones como la anorexia, la bulimia, ¿no? Que están relacionadas con esa imagen, esas percepciones que tienen las personas de eh, el estereotipo adecuado o aceptable por el medio social. ¿Qué es más importante entonces? El autoconcepto y la autoestima que tengo yo de mí o de lo que tienen las personas con las cuales me interrelaciono. Obviamente la balanza se va a inclinar a las definiciones de ti mismo. Siempre entiende eso. El resto solamente es muchas veces hasta momentáneo, ¿no? Si yo te preguntara cuáles fueron tus mejores amigos del jardín, del kinder, pues no me podrías responder claramente cuáles son. O cuáles fueron tus mejores amigos del colegio, ahí sí vas a decir, no, con ellos todavía me sigo viendo, pero cuando estés en la universidad, este grupo social va a cambiar, los entornos sociales van a empezar a ir variando y entonces lo más importante es el autoconcepto que tengas de ti mismo y la autoestima que tengas de ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿es importante la autoestima y la valoración que tengas? Claro que sí, ¿no? Este valor que las personas se otorgan a ti, a sí mismas, se modifica a través del tiempo, como te has dado cuenta, ¿no? Y requiere un conocimiento adecuado, más que todo una aceptación personal, ¿sí? Una motivación positiva al enfrentarse en una determinada tarea, un determinado objetivo, ¿no? Ponerle hincapié a algunas cualidades que tú has sabido desarrollar, aumentar las posibilidades del éxito, esas que nos va a ayudar a hacer, pues, a obtener el logro, por ejemplo, de ingresar, ¿sí? Todos estos elementos, como te has dado cuenta, son sumamente importantes respecto a la autoestima. ¿Qué cosa es la autoafirmación? ¿Qué cosa es la autoafirmación? La autoafirmación, bueno, un poquito antes de que entremos a eso, mmm, acá creo que tenemos que de una vez establecer las diferencias y las relaciones que existen entre autoestima y autoconcepto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y autoconcepto? Mientras que el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, la autoestima es la valoración subjetiva de esa imagen que tenemos, ¿ya? Es importante, ¿no? A mí no me gusta estar, por ejemplo, así, con corbata, con ternito, esto no me autodefine, pero es un autoconcepto que de manera de respeto tengo hacia ustedes, por ejemplo, ¿no? Esa valoración que yo tengo, yo podría estar con polo, haciendo mis clases, porque eso me estaría más cómodo yo, pero
como te has dado cuenta, es importante que también con el grupo con el que interactúo, con ese medio social, tenga también una cierta aceptabilidad, ¿no? Eso es más o menos la diferencia entre la autoestima y el autoconcepto, ¿no? Entonces, recuerda, el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y la autoestima es la valoración subjetiva de esa imagen, ¿no? Según el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos, nuestra autoestima será más alta o más baja. Es importante entonces que estas dos cosas se marquen en esa diferencia. Pero también hay una relación entre autoestima y autoconcepto, ¿sí? El autoconcepto, en el modo en que una persona se ve a sí misma, influye, definitivamente influye de cómo se siente uno, cómo extrae sus propias valoraciones de uno, ¿no? Es decir, cómo piensa sobre sí mismo. Influye en cómo se siente. Entonces, esa conexión de pensamiento y sentimiento es constante. El pensamiento, autoconcepto y el sentimiento, autoestima, ¿no? Estos dos elementos es una especie de lucha de contrarios, un poquito tomando los principios filosóficos, y esa lucha de contrarios hace de que haya movimientos muy chéveres en nuestra personalidad, ¿no? Es importante eso. Para terminar, jóvenes, vamos a hablar de la autoafirmación. Ese es el tercer elemento de la autoidentidad. Entonces, los elementos de la autoidentidad o del yo se llaman autoconcepto, autoestima y autoafirmación. ¿Qué cosa es la autoafirmación? Es un componente que permite a una persona actuar en su mejor interés, para defender su punto de vista, sin ansiedad exagerada, de expresar sus sentimientos con sinceridad y confianza, de defender sus derechos sin ignorar el de los demás. Esto se define, y eso lo vamos a trabajar la siguiente clase, con asertividad, ¿no? La autoafirmación es un poco inclinarse de lo asertivo, que es el punto medio, el punto neutral que tienen las personas, un poco inclinarse a la autoestima, ¿no? Es ese comportamiento que permite a una persona actuar con mejores intereses, pero con el objeto de defender sus puntos de vista. Pero sin base científica, sin conocimiento, pues eso muchas veces es pólvora en gallinazo, ¿no? Es perder el tiempo. Entonces, es el integrante conativo del yo, conativo, ¿se acuerdan de esto? Se refiere a la decisión de actuar consecuentemente y coherentemente en relación del yo. Es la afirmación dirigida hacia el propio yo, en busca de la consideración y el reconocimiento por parte de los demás. Es el esfuerzo por ganar honor, respeto ante los demás y obviamente ante nosotros mismos. Esta autoafirmación es una característica entonces de la conducta humana, es la capacidad de expresar con claridad y eficacia nuestras emociones, ¿no? Y nuestras opiniones sin ofender, sin atacar a la persona, al interlocutor o a la persona con la cual estás interactuando, ¿no? Entonces, este concepto que ha sido planteado por Albert Einstein, se popularizó en los años 70 y estuvo plasmado mucho en la interrelación que existía entre autoconcepto y autoestima, ¿sí? Entonces, la autoafirmación significa entonces respetar mis deseos, mis necesidades, mis valores, no imponerlas, sino la necesidad de que los respete, ¿no? Te doy un ejemplo, que ahorita seguro lo pasas en casa, ¿no? Tú estás en tu cuarto tal vez haciendo esta clase de psicología o las clases de la academia, ¿no? Y so pretexto de intimidad, tú cierras tu puerta y no dejas que nadie entre, ¿no? Entonces, esta situación es una imposición que tú realizas, ¿no? Y no debería ser una imposición, sino tendría que ser una forma de solamente respeto, ¿no? Si tú impones esta situación, se sale del concepto de respeto y crea problemas, ¿no? En cambio, si las personas con las que vives
realizan este acto de respetar tu intimidad es porque de alguna otra forma te lo has ganado y confían en que lo que tú estés haciendo lo estés haciendo bien, ¿sí? Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica, ¿sí? Es hablar y actuar desde tus propias convicciones y desde tus sentimientos más íntimos. Es la presentación de todo lo que tú eres en sí, ¿sí? El concepto de afirmación se usa desde adentro. Dentro de este enfoque psicológico va vinculado a la conducta y definitivamente a las esferas de autoestima, ¿no? Es la autoafirmación es como ese equilibrio que deben tener estos dos elementos polarizados algunas veces de autoconcepto y autoestima, ¿no? Podríamos decir que está al medio, luchando para que exista este equilibrio entre estos dos conceptos, ¿no? Muchas veces ese desequilibrio te muestra un comportamiento agresivo, ¿no? Eh, y es importante que no se rompa nunca este equilibrio, estos comportamientos agresivos, ¿no? De alguna otra forma. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hoy día hemos hablado entonces de la autodefinición.